Abran sus Biblias en el libro de 1 Corintios capítulo 7. En el último estudio no completamos el capítulo 7, pero hoy continuaremos. Y notaremos que capítulo 8 es un capítulo corto. Como la semana les mencioné que quizás hoy podamos pasar por el fin del capítulo 7 y la segunda parte del capítulo 7 y ir al capítulo 8 en el estudio de hoy. Como he repetido, es una promesa, si Dios nos lo permite. Padre Santo, gracias por la oportunidad de reunirnos. Gracias por el Espíritu de Dios que está en este lugar. Gracias por la palabra de Dios que siempre ha sido parte de este ministerio. Padre, te pedimos que, aun como el libro de los Hechos dice que la palabra de Dios está enraizada. Padre, te pedimos que no solamente personalmente crezcamos, sino que sea tu obra la que crece en nosotros en apreciación, entendimiento de tu palabra. Que todos podamos crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, esta mañana, cuando yo estaba en mis devociones de la mañana, estaba leyendo Salmo 26. Y hay unas secciones de Salmo 26 que habló a mi corazón. El salmista dice: he amado la habitación de tu casa, o habitar en tu casa. Entonces, unos versos más adelante, continúa diciendo: mi pie está en un lugar firme en la congregación, y así yo bendeciré a Jehová. Y esto a mí me dijo en particular porque he tenido amor, he estado en la casa del Señor, he experimentado que el amor habita entre su pueblo, y yo estaba pensando que por 40 años, hace 40 años que nos movimos de California a Nuevo México y plantamos un estudio bíblico que vino a ser esta iglesia. Hace 40 años que ha sido mi gozo enseñar la palabra de Dios verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro, el Antiguo y Nuevo Testamento, y comenzamos y regresamos una y otra vez. He amado esta habitación en la casa del Señor. Esta ha sido mi vida, ha sido mi mundo. Este punto de ventaja que ha sido mi existencia. He entregado mi vida y lo volvería a hacer. He amado tanto de que he podido estar con el pueblo de Dios y viendo tantas cosas que el Señor ha hecho en su pueblo en este lugar, con su pueblo en este lugar, la iglesia, alrededor del mundo. Me ha gustado habitar en la casa del Señor. Así que he estado en la congregación con ustedes y he bendecido al Señor a través de los años. Estaba yo pensando acerca, mi mente regresó a todos esos años y ese verso me inspiró. Pero cuando comenzamos esta iglesia, voy a refrescar cuando alguien planta una iglesia, típicamente no ven problemas, ni piensan acerca de esos problemas, ni anticipan problemas. Algunos de los empleados aquí han salido plantando iglesias. Algunos han plantado iglesia por 11 años. Así que cuando comenzamos esa iglesia estábamos tan contentos. Recuerdo aquel llamado de teléfonos, de problemas que surgían. Pero sabíamos que venceríamos. Pero cuando esos problemas que vinieron, y Pablo está experimentando un poquito de ese. Él plantó iglesias en Corinto. Para Pablo fue un gozo viajar al mundo que se conocía y enraizar espiritualmente en aquella gente. No solamente cuando ganarse la fe en Cristo, sino que maduraron en su andar con Cristo. Y luego tuvieron que salir de ese lugar y oír de las cosas que estaban sucediendo. A veces buenas, a veces malas. Por eso es que alguien escribió cartas y esas cartas se leyeron por todo el mundo de la iglesia a Corinto. Yo estoy seguro que había cosas positivas acerca de la iglesia de Corinto. Aún notamos que vemos cómo progresaron. Fue la obra de Dios en tiempo difícil, en un lugar difícil. Tenían problemas que surgieron y notamos que algunos de esos hasta este punto, y notaremos más al pasar por el estudio. Pablo estaba en Efeso cuando oyó mensajes de que en Corintio estaban luchando con la situación de unidad. Un miembro de la iglesia en Corinto escribieron cartas
a diferentes miembros de la iglesia de Corinto haciéndole preguntas a Pablo. Pablo es que tenía que tratar cuando plantó aquella iglesia. Entonces, el libro sigue el delineaje de la preocupación de que había en la casa del Señor, que le dijeron a Pablo de esta parte de unidad. Luego Pablo contestó preguntas acerca de asuntos que surgían. Y notamos en el estudio pasado, en capítulo 7, que el primer asunto que Pablo trató, la primera pregunta que los corintianos hicieron acerca de matrimonio, divorcio, es capítulo 7, verso 1, Pablo dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Así que Pablo está contestando, quiere contestar preguntas que le hicieron. De acuerdo a las cosas que me escribisteis, Pablo está tratando un tópico diferente, está cambiando el tópico. Este tópico le permite contestar algo que le preguntaron, porque dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Sucede otra vez en capítulo 8. En verso 1, Pablo dice: en cuanto a las sacrificado a los ídolos. Obviamente tenía preguntas acerca de este asunto. En el capítulo 12, verso 1, continúa con las mismas palabras. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ese era un asunto con que estaban luchando. Lo contesta el capítulo 12 y 13 y capítulo 14. Acerca de los dones espirituales, cómo balancear los ejercicios dentro de la iglesia. Pero en el centro del capítulo 7, que es donde nos quedamos en el estudio de la semana pasada, hay otra preocupación. Y esto nos lleva al verso 26 del capítulo 7, o verso 25. Pablo dice: en cuanto a las vírgenes, que es una forma extraña de comenzar, como ya mencioné en el estudio pasado, quizás ustedes nunca han tenido que tener esta conversación acerca de las vírgenes, porque eso era un asunto que ellos le querían preguntar a Pablo. Entonces, simplemente como introducción, en el estudio de la semana pasada, Pablo comienza diciendo: el celibato y el solterío es bueno. En verso 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo está refiriéndose al celibato. La persona que decida ser soltero y célibe toda su vida, Pablo recomienda, dice que esto es bueno. En el verso 8 dice: y digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno se fuera si quedasen como yo. Y si continuamos al verso 26, dice: tengo pues esto por bueno a causa de las necesidades de que apremia, que hará bien el hombre si se quedase como está. El celibato y solterío es bueno. Si algunos que me están escuchando son solteros, Pablo está recomendando que se queden solteros para que de esta forma tengan una vida que no distrae en servirle al Señor. Con todo y esto, habiendo dicho que el solterío y celibato es bueno, rápidamente Pablo dice: eso no es lo único que es bueno. Hay otras cosas que son buenas también y tenemos que considerarlas. Menciona en Génesis capítulo 2, cuando el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que Dios instituyó el matrimonio entre hombre y mujer. Entonces, regresamos al capítulo 7 de 1 de Corintios y verso 6, que dice: sino que el hermano 7:6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otros de otra manera. Muchos tienen el don de ser solteros, otros tienen el don de ser casados. Así que continúa con tu don, es lo que Pablo está diciendo. Busca tu don, y si tú tienes ese don de servir al Señor como persona soltera, ¡qué bueno! Continúa soltero,
Pero si no tienes el don, y tienes el don de ser un hombre casado, ser ayudante en una vida confortable, así que cásate según tu don. Esto nos lleva al capítulo 7 y verso 25, que es la segunda parte que vamos a comenzar esta noche. 25. En cuanto a las vírgenes, evidentemente, alguien le hizo pregunta a Pablo, ¿y qué nos dice de las gentes que nunca se han casado? Pablo contesta al principio de este capítulo, menciona a los solteros y las virgen. Hagamos en griego, es aquí la virgen en particular se dice que son las mujeres no casadas. Y la palabra griega que utiliza es personoi. Así que tenemos agamoi, que es la gente que no está casada en plural, y personoi directamente a las vírgenes en particular, porque las veces que en este capítulo Pablo utiliza la palabra virgen, utiliza el género femenino. Pablo tiene en mente no solamente los jovencitos que no se casaron, pero en particular muchachas que no se habían casado y ya estaban de edad pasaditas. Entonces, una de dos. Se está dirigiendo a las hijas de sus padres, los padres que estaban en control del futuro de la situación matrimonial de sus hijas, ¿verdad? Sabemos que los padres tenían un control completo en aquellos días. Los padres decidían con quién se iba a casar su niña y su niño. Era parte del trato. Lo que Pablo tiene en mente aquí, las hijas de estos padres que dominaban como creyentes en la iglesia de Corinto, o algunos eruditos también no están de acuerdo, creen que se está refiriendo a las jovencitas que estaban comprometidas o quieren casarse y tienen la relación de venir a ser casadas. Así que Pablo está refiriéndose a los padres de estas hijas que están luchando con esa, ¿qué tal si mi hija debe casarse o no? O si Pablo se está refiriendo a las jovencitas que están comprometidas para casarse o quieren casarse. Así que está uno de estos dos grupos. No estamos seguros, así que no voy a ser dogmático acerca de esto. Es interesante que el Nuevo Testamento traduce diferentes textos acerca de esto y no siempre son de acuerdo. Por eso es que dice aquí, en cuanto a las vírgenes, habla en término femenino. No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien que ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Aparentemente había grupo de gentes. Notamos que era la iglesia primitiva. Este grupo creció con la iglesia, envejeció. En el primero, segundo y tercer siglo había grupos de gentes que se les llamaban asceticismo. Asceticismo era la idea de que una persona negarse a sí mismo. Vivían en un monasterio, se ponían una ropa que les daba comezón, les molestaba. Este ascético no comía carne, sino que bastaba su vida sacrificándose, porque no quería ser parte del mundo para llamar la atención del Señor. Estos eran creencias dolorosas, y este asceticismo tenía la ideología de los cristianos primeros de lograr y vencer las tentaciones de este mundo. Y parece ser que había un grupo de ascéticos en la iglesia de Corinto a ese tiempo que decían, bueno, tú sabes de que si tú de veras eres espiritual, no te casarás, y de veras eres espiritual, y si eres padre y tienes hijas vírgenes, no las vas a dejar que se casen. Así que parece ser que este era lo que se le da a entender esta pregunta a Pablo. Por eso es que Pablo está contestando con toda claridad acerca de las vírgenes en el verso 25. Podemos ver esa presión que había en algunos padres de familia. Notemos cómo dice, acerca de las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En una palabra, Pablo no simplemente dice, no lo sé, pero aquí está mi opinión. No es lo que está diciendo. No es que está diciendo, yo no tengo dirección de Cristo, yo les voy a dar, voy a estar de acuerdo como ustedes piensen. No está diciendo, Pablo está diciendo, no tengo revelación adelantada de las Escrituras. Jesús en particularmente no habló de este asunto, pero ahora les voy a enseñar acerca de este asunto.
Pablo les va a dar dirección, les va a dar inspiración y dirección. Notemos aquí, dice, así que para como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, o sea, de confianza. Ustedes van a tomar lo que yo les diga y asegurar. Así como Jesús acerca del matrimonio y divorcio, Mateo 5, Mateo 19, así yo también les voy a decir cosas que lo que tengo que decir son palabras de confianza. Veamos la última parte del verso de este capítulo. Notemos que dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad. Pablo creía que estaba bajo la inspiración y por la autoridad del Espíritu Santo y por la misericordia de Dios les estaba hablando palabras fieles y justas. Vamos a añadirle un poco de peso a esto. Le voy 1 Corintios capítulo 4, donde dice en el verso 1, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, si se quiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Si esta persona Dios lo ha confiado que sea una persona fiel, no es falta de autoridad, no es que diga, aquí está mi opinión personal, yo de veras no sé qué Dios tenga que decir, pero ¿qué tal si les cae? No, Pablo está mencionando las Escrituras con una posición autoritativa para la vida y para que la practiquemos en nuestras vidas. Es como las palabras de Jesús le quiere decir, no tengo mandamiento del Señor que nos da la revelación, porque su misericordia es digna. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Sí? Quedarse como está. Pablo está haciendo referencia a ciertos asuntos, problemas, estresados en aquella cultura o en el mundo. No sabemos exactamente qué es, pero creemos que hace referencia y dice, la razón que es preferible, así que se queden como yo soy, es soltero y celibato, por la presencia de estresamiento. Lo que quiere decir, en primer lugar, está hablando de los asuntos locales que sucedían en Corinto. Ese es el caso. No tenemos idea qué es, pero puede ser que había algunas personas que se sentían apresionados por el concilio, incrédulos en la ciudad, en aquella región, que estaban localizados en Corinto. En segundo lugar, la presencia de estresados puede ser que el hecho de que ellos esperaban que Jesús regresaría, el tiempo de la tribulación vendrá, el Señor viene. Así que yo no creo de que decía esto, estos son de yo, número 1, número 2. Ellos que veían en el horizonte la persecución, podían ver, Pablo había viajado por el mundo, había viajado por toda aquella región. Estos corintios están en Corinto, siempre están en Corinto, en Atenas, han estado en Filipos, en Tesalónica, han estado en la ciudad de Antioquía, ahora están en Efeso, pero cualquiera que donde quiera iba Pablo veía que la persecución estaba amontonándose a contra de la iglesia. Probablemente Pablo se refiere a la presencia estresada porque la hostilidad continúa creciendo entre los incrédulos a punto que eventualmente van a ser perseguidos por ellos. Sabemos que así sucedió. Sabemos que en el segundo y cuarto siglo, especialmente en algunos de los césares romanos que hicieron una cantidad enorme de persecución. Los cristianos los asesinaban, los martirizaban. Era una práctica común en el Imperio Romano en el siglo III y IV siglo, porque eso dice que va a haber estrés. Tú y yo vivimos en una era donde yo diría, con todo de que no estamos en Corinto, pero en este siglo hemos vivido en una presencia, hemos vivido
el estrés presencial. Hay cosas que nos están sucediendo y que vemos que están en el horizonte. Y yo me pregunto si tú las has notado, si tú las percibes, siéntelas. Yo tengo el presentimiento que tú lo has percibido. En primer lugar, vemos la apostasía. Ustedes saben qué decir. La gente cristiana se está separando de la fe. Hay mucha gente que tú conoces que clamaba el nombre de Jesús, ahora no quieren oír de la iglesia, adoraban contigo y ya no quieren ser parte de la iglesia. Se están descarriando. Pablo escribe acerca de esto, dice, salieron de nosotros, pero básicamente, de veras, nunca eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, continuarían con... El apóstol Pablo dice, en los últimos días, muchos van a desintegrarse de la iglesia, y va a haber espíritus de engaño. Pablo escribió a los tesalónicas y les dijo, antes de la venida del Señor, va a haber una gran cantidad de desertados, la apostasía. Eso es lo que es apostasía. Está sucediendo, lo estamos viendo. Yo lo estoy viendo en grandes números, como nunca antes lo había visto, pero hay algo más que está sucediendo. Con todo que esto está sucediendo, quizás siempre ha sucedido, yo siento la sensación de una presencia más grande. También hay una hostilidad que aumenta contra de nosotros y antipatía a contra de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Siempre ha sido así, pero siento la sensación que esto está creciendo y tengo la sensación de una crisis que va a crecer. Por ejemplo, la crisis de COVID y la crisis política, que son parte en derredor del mundo, que se está amplificando. Está creciendo. Así que hablar, la verdad es que lo puedes decir, pero hay un pastor en Canadá que, porque él habló acerca de, a contra del sexo del mismo, mantenimiento del mismo sexo, de que el matrimonio es solamente hombre y mujer, que es la familia que Dios ordenó el matrimonio y nada más es aceptable en la presencia de Dios. Fue arrestado, sentenciado. Otro pastor en Londres, arrestado por la misma situación. Entonces, un miembro del Parlamento de Venecia, un doctor médico, esta joven que era luterana evangélica, doctora academia, porque ella se opuso y enseñaba el matrimonio bíblico, ahora lo han considerado como odio. Antes decíamos, ten cuidado porque ya viene, ahora ya no podemos decir que viene, ya está aquí, lo estamos oyendo, es un estrés presente y tú vas a ver esto comparado con la disconformidad política por la pandemia. De veras, tenemos que reconocer que estamos en una situación muy única y se está creciendo. Yo creo que va a crecer más hasta cuando sean los últimos días, o en los últimos días, no que estamos en los últimos días como Pablo dijo hace 2000 años, los últimos días de los últimos días, porque el Señor ya viene. Entonces, yo supongo que esto es bueno por la necesidad que apremia, que hará bien el hombre que se quedare como está. ¿Estás ligado a mujer? Pablo le contestó, yo le digo, sí, yo estoy unido a mujer, alegremente unido a mujer. ¿Estás unido a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Quizás, yo me imagino, siempre son parte de esa complicación que estaba creciendo. Bueno, Pablo, si esto es verdad, si el estar soltero es algo bueno y esto me va a distraer de servir al Señor, sería mucho mejor si separo a mi mujer. Así puedo servirle al Señor sin tener compromiso con mi mujer. Pablo te está diciendo, no lo hagas. Eso no es un movimiento espiritual, ya lo ha mencionado en otras escrituras. Estás libre de mujer, no procures casarte. En otras palabras, no estés buscando. Si tú tienes la sensación de que tienes el don de ser soltero, voy a buscar esposa. Pero ahora no debo de buscar una. La idea aquí de Pablo es, no tienes que estar buscando si el Señor la trae a tu vida. Entonces yo diría, no pienses que ese sea
que eso domine y controle el control de tu vida. Dice, mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción en la carne, y yo os lo quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieren, y los que lloran como que no lloran, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen nada. 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaren, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pablo está dando a entender que el tiempo es corto. Entonces, esto quizás puede decir que la vida es corta en sí misma, de por sí, o el Señor regresará muy pronto. No te enraices muy profundamente, porque es lo que yo creo que está diciendo. La persecución viene. El tiempo es corto antes que esa persecución se extienda y nos moleste. Si tú estás casado, tienes que hacer unas decisiones cómo vas a vivir. Quizás ya lo explicaremos más adelante en el estudio. Entonces, voy a presentar un escenario que puede suceder y que sucedió en el siglo I. Supongamos que en Corinto había una pareja casados y los dos eran cristianos, y la esposa fue capturada por los incrédulos. Vamos a suponer que haya sucedido así, es más una suposición. Ella es capturada y torturada por su fe en Cristo. Supongamos que el esposo no. Ahora el esposo está en su casa con los niños. Si era una mujer soltera y no tuviera marido, qué horrible que fue torturada en la cárcel. Ahora es peor que los niños que dependían de su mamá se la han quitado a sus hijos. Así que la madre fue quitada. Así que va a dejar los niños y esposo para que continúen solos. Hay otro escenario. Supongamos que es el esposo el que es arrestado y la mamá queda en casa. Supongamos que lo torturan y lo matan. En aquellos días, una viuda con hijos en aquella cultura que quedaba completamente destituida, quedaba en bancarrota y no podía salir de esa pobreza tan extrema. Pablo habla por esa situación. Si eres un soltero, quizás puedes pensar, a menos que el Señor te dé y tratar de esa manera, quizás puedes pensar en quedarte soltero. Si te casas, qué bueno, no te preocupes, pero este es el estrés que viene pronto. Así que está comparando el uno con el otro. Verso 32. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, del cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho. Esto lo digo para vuestro provecho. No para tentaros lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. No es ningún impedimento, no te van a poner un cable. Te puedes casarte o quedar soltero en la presencia, siempre que sea en la presencia del Señor. Yo les digo, Pablo está diciendo, porque yo me preocupo por ustedes, el corazón del pastor que se preocupa por sus ovejas. Es lo que dice en el verso 32. Cuando yo era soltero, podía hacer lo que se me antojaba, ir a donde yo quisiera ir. Ahora no lo puedo hacer. Y tampoco lo quiero hacer así. Pero sí lo podría hacer. Cuando yo
era un soltero masculino viviendo en California después de la muerte de mi hermano. Tenía este deseo de conocer la nación. Le llamé a un amigo mío y le dije, ¿estás dispuesto a ir a una excursión conmigo? Que me dijo, vamos a manejar por los Estados Unidos y Canadá, donde quiera que el camino nos lleve. Traeré mi guitarra, predicaremos el evangelio, quizás por 3 meses. Nos subimos en nuestra troquita y quizás ponemos un trabajito por aquí, por ahí, para la gasolina, para comer, y hacemos un viaje de 3 meses y lo hicimos, nos divertimos. Dormíamos en el carro, dormíamos en el piso, dormíamos en las bancas del parque. Entonces, si yo intentaría eso ahora, querida, vamos a ir o sea, vas a dormir en esta banca, de veras las cosas no saldrían muy bien. Cuando me casé a Leña y nos venimos a este lado, nos detuvimos en la primera noche en un parque y dije, vamos a dormir aquí. Dijo ella, ¿dónde? Aquí vas a dormir en el automóvil. Así que aprendí rápidamente ese significado de 1 Corintios capítulo 7. No me tomó mucho tiempo. El que está casado está preocupado por la esposa en una forma diferente de cuando yo era soltero. Aprendí mi lección. Cuando 2 personas se casan, se ajustan el uno al otro. Normal, por naturaleza. Hay veces que es más fácil, casi no es fácil. Yo veo el matrimonio así como 2 puercos espinos que tratan de juntarse para calentarse el uno con el otro. Se necesitan el cuerpo uno al otro, pero tienen que tener mucho cuidado cómo se acercan, porque tienen muchas espinas, y esas espinas se pueden sentir el uno al otro si no se ajustan bien. Así que se juntan en una forma tan natural. Dice, qué bueno, esto es bueno. Así que tú tienes que hacer ajustamientos, porque cada uno tiene sus propios hábitos, puntos de vista, formas de hacer cosas. Así que unos quieren que el papel sanitario caiga para el frente, quieren que caiga para atrás, otros tienen que componer su cama cada vez que entran y salen de la cama. Es interesante observar los puercos espinos, pero esos son ajustes. Si eres soltero, no necesitas hacer algunos ajustes, eres tú y tú mismo. Puedes hacer lo que tú quieras. El Señor te llama a hacer algo, ve y lo haces. Quedas acampado por 3 meses allá. Si te manda afuera a otro país, te vas. Pero cuando estás casado, tienes que preocuparte por tu esposa. Así que la Escritura dice, es difícil para un pecador vivir solo. Ahora imagínate, 2 pecadores son como 2 puercos espinos. La reina Elizabeth, primera, vivió como por el año 1500. Elizabeth I dijo, estoy casada a Inglaterra, este es mi marido. Estaba muy dedicada como monarca. El creyente que es soltero se preocupa por las cosas del Señor únicamente. Otra vez es lo que hemos mencionado. Sí. Verso 35. Esto lo digo para vuestro provecho. Pero si alguno piensa que es por propio para su hija, virgen que pasa ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiere, no peca, que no se case. Pero el que está firme en su corazón en tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha determinado en su corazón guardar a su hija virgen, hace muy bien. Es mi creencia que en particular aquí están tratando directamente los cristianos del primer siglo en Corintio, que tenían una hija o hijas que estaban creciendo a edad matrimonial, y el papá pensaba, yo no sé si quiero que se casen. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos tan contrarios a esta edad. Y los papás de aquellos días, especialmente en la cultura greco-romana, que los hijos tenían poder sobre sus hijos, la ley romana se le llamaba free potestas.
La fría potestas quiere decir que la autoridad absoluta caía en el padre sobre su esposa y sus hijos hasta el punto de morir. El papá controlaba todo. Si tienes papá que es salvo en la iglesia de Corinto, tenían control sobre sus hijas. Algunas de ellas quizás están pensando, yo no quiero que mis hijas se casen. Parece ser que eso es lo que están pensando. Algunos creen que algunos padres hicieron un voto, un juramento dentro de la iglesia. Si tú eres espiritual, no dejes que tus hijas se casen. Quizá algunos de los papás hicieron el juramento a Dios: he dedicado a mis hijas a ti para que vivan una vida perpetua, virginidad perpetua. Quizás quieras hablar esto con tu hija, es lo que Pablo está diciendo en verso 37. Pero el que esté firme en su corazón, ni tener necesidad, sino que es dueño. La palabra necesidad quiere decir ser restringido. Esto quiere decir estás restringido por tu hija. Quizás tu padre va a decir: ¿por qué hiciste un juramento de que yo viva sin casarme? Yo quiero casarme y encontré con este muchacho en la iglesia. Pablo está diciendo: asegúrate que no estás reteniendo la necesidad de tu hija. Verso 38 dice: de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Las dos situaciones son buenas. Así que continúa con ese don que Dios te ha dado. Dios le dio dones a los hermanos en la iglesia. Así que deja que tu hija se case. 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si el marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Aquí la muerte quiebra el compromiso matrimonial. He mencionado en el estudio pasado que el diseño original de Dios era un hombre con una mujer por toda la vida. Aunque en muchos casos no se ha podido lograr, Jesús habló de otras excepciones aparte de la muerte: adulterio. Si alguno en el matrimonio comete adulterio, eso da la libertad al otro para divorciar a su cónyuge. Y si él decide casarse, la muerte, divorcio. Pablo da otro, y este es que alguno se vaya. El incrédulo se va. Si un creído se sale del matrimonio, tú quedas libre para volverte a casar. En este caso, la mujer está casada, ligada por mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con tal de que sea en el Señor. Si ya dice: me encontré este caballero y de veras me gusta, es bien parecido, y dice que está interesado en Dios, de veras, siempre dice que está interesado en Dios desde que te encontró. Es algo importante que tienes que entender, porque de repente te encontró contigo y cuando te conoció está interesado en Dios, y él está pensando: soy la misionera para este incrédulo, como misionera lo voy a traer a Cristo. Quizás no. Y escúchame, la gente cambia, es cierto, pero no tanto. Si tú te casas a alguien, es solamente un consejo para los que se quieren casar. Cuando tú te casas con alguien con la idea de que yo voy a cambiar a esa persona, no es cierto. No. Debes ir al matrimonio: yo soy el que voy a cambiar por el Espíritu y el poder de Dios, y la otra persona lo logra, qué bueno. Pero si tú entras pensando que vas a hacer ajustes, cambiar a aquella persona, él cambiará y yo cambiaré, un ajuste, el factor del puerco espino. Pero asegúrate que ellos conocen al Señor. Asegúrate que es su prioridad, que aman al Señor. Asegúrate de que este hombre ama al Señor más que a ti. Asegúrate que esta muchacha ama a Jesús más de lo que te ama a ti. Esa es la precisión. Solamente que sea en el Señor. 40. Pero mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Capítulo 8 de 1 de Corintios continúa diciendo:
son 13 versos, trata con la libertad cristiana. 8.1. En cuanto a sacrificado a los ídolos, es lo que va a tratar en los capítulos. Cuando hemos llamado áreas grises, hay asuntos que confrontamos hoy, de que no confrontaron hace 2000 años. Asuntos que tomaron lugar en Corinto que le presentaron a Pablo. Son áreas gris. Esa área griega, comer carne sacrificada a los ídolos. Entonces, los cristianos, por generaciones, han tratado estos asuntos de que si una mujer puede vestirse con pantalones, ¿en qué década fue eso? O también algunas gentes dicen, no puedes hacer esto porque está está usando una ropa que le pertenece a los hombres. A los cristianos podían ir a las películas, si los cristianos podían fumar cigarros, si los cristianos pueden danzar. Y cuando la gente me pregunta, algunos me han preguntado si los cristianos no pueden danzar, yo les digo, unos sí y otros no. Yo no puedo. Yo nunca he podido danzar. Si solamente tocar una banda, es otra historia, pero estos son asuntos grises, y otro de los asuntos era la comida sacrificada a los ídolos. 1 Corintios 8.1. En cuanto a la sacrificada a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Edifica. 2. Cuando se trata de áreas grises, no áreas de blanco y negro, ciertas cosas que son mal, hablando bíblicamente, tienes que saber si es correcto o no, sepárate. Si es correcto, continúa. Pero hay cosas que no estamos seguros. Cuando se trata de estas áreas gris o asuntos no esenciales, es bueno, voy a regresar. Es bueno que reconozcas si algo es esencial y lo que no es esencial. ¿Por qué es importante? Porque nunca levantaremos los que no esenciales al nivel de lo que es esencial. Y nunca debemos de reducir o bajar lo esencial a nivel de lo que no es esencial. Así que cuando se trata de juzgar la Trinidad, la deidad de Cristo, la persona y obra del Espíritu Santo, el vicario atónico de Cristo, y que somos salvos por fe. Todas estas cosas son esenciales. Si tú no crees en algunas de estas cosas, no eres una persona sana, no eres hijo de Dios, porque todo lo que es esencial es esencial. Hay otras cosas que no son esenciales. Por ejemplo, comer carne ofrecida a los ídolos no es esencial. Ir a las películas no es esencial. Fumarte un cigarro no es esencial. Algunas gentes toman y elevan lo no esencial a nivel. Tú fumas, te vas al infierno. Tú sabes que los cristianos no fuman. Siempre estás tomando lo no esencial y lo elevas al nivel de esencial. Hay gentes que bajan lo esencial y dicen, no importa si crees en la Trinidad, no importa si crees en la resurrección, no importa si crees en el atonement. Y cuando ellos dicen eso, le están quitando al Evangelio el Evangelio. Están quitándole poder al Evangelio. Entonces, Pablo sabía lo esencial. Ciertas cosas no eran esenciales. La rapto de la iglesia no es esencial. Yo creo en pretribulación, el rapto. No todos lo creen así. Así es bien. Yo puedo compartir con gente que no creen como yo. Están equivocados, pero yo puedo confraternizar con ellos. No me gusta confraternizar con gente que son ignorantes, que han perdido la esperanza en Dios, pero son mis hermanos en Cristo. Seguimos en 1 Corintios capítulo 8, verso 2, que dice, si alguno dice, sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. No es lo que sabes, sino a quién conoces. No es a quién conoces, sino quién te conoce a ti. Tú conoces al Señor, sí, pero Él me conoce a mí. Él me conoce por nombre.
Él me conoce íntimamente. El Señor conoce a los que son suyos, es lo que dice Pablo. Él te conoce. Les voy a dar un poquito de pasado. En aquellos días había dos fuentes donde te basabas tu proteína, tu carne. O, en primer lugar, comprabas en la tienda general, que podía ser una o la otra cosa, o podías comprar en la carnicería del templo, en el mercado o en el templo. Típicamente, cuando presentaban sacrificios en el templo, aún en el templo judío en Jerusalén, había un sacerdote que presentaba este sacrificio. Sacrificaba y dividía generalmente en tres partes. Un pedazo para ofrecer al Señor, un pedazo se le daba al sacerdote y otro pedazo lo llevaba a la casa para la ofrenda, para que él pudiera comer con su familia. Entonces, porque el sacerdote ofrecía tantos sacrificios, tenía más comida de la que podía comer. ¿Qué hacía? Pues hacía dinero extra, iba a la carnicería y la vendía, y ellos la vendían en las calles. Así que podías ir al templo, o podías ir a la carnicería y ver esa carne tan bien cortada y bien guardada. Así que dices, si has estado en el medio miras esa carne colgada en la carnicería. La gente cuelga los pedazos de carne. Entonces, esto era bien común, comprar carne del templo. El animal había sido sacrificado a un ídolo, a un dios pagano. Pero imaginemos, vas a la casa de alguien o a un restaurante y te dicen lo que hay para servir. Hoy estamos comiendo costillas que fue ofrecida al dios Júpiter. Tú eres cristiano y dices, Júpiter, no, yo no puedo comer esa carne. Entonces, esto vino a ser un problema. Esto nos va a ayudar. Una de las razones que vino a ser asunto fue porque la mayoría de la carne que podías comer la comprabas en el templo. Y veamos por qué. La teología griega politeísta, que creían en muchos dioses, era polidemónica. Creían que había demonios por donde quiera, que estaban rodeados a todos y todo el tiempo, que estaban volando. Y estaban buscando una forma de meterse en la gente, una forma que se metieran en la gente. De acuerdo a esa superstición, es que se pegaban en la comida. Y te comías aquella comida y te volvías loco. ¿Por qué te volvías loco? Porque habías comido comida que tenía demonios. Esa era una ideología que enseñaban. La forma para deshacer de los demonios era sacrificársela a uno de sus dioses. Y cuando se sacrificaba la carne de sus dioses, Júpiter cualquiera, así que aquella carne quedaba ofrecida a un dios. Ese dios te iba a ofrecer protección de esos demonios. Esa era una creencia que tenían en esos tiempos. Le voy a dar un punto más loco. Aún entre los judíos tenían esa idea de que los demonios se pegaban a la comida. Entonces, si algunos de los rabinos creían en particular demonio llamado Chipta era un demonio que se pegaba en la comida, y cuando tocabas aquella carne en tus manos, el demonio se aferraba de tu mano. Y entonces la única forma de hacerte ese demonio era lavarte de una forma muy elaborada. Jesús hizo referencia a cómo te lavas tu mano de una forma elaborada, que los judíos en dos diferentes formas, dos o tres, a veces se sequeaban. Una forma muy particular cómo trataban la comida, porque esta creencia loca de que los demonios entraban en la gente a través de las manos que no estaban limpias. Entonces, no es un problema para nosotros si esta persona, si es musulmán, Buda, lo que sea, tú comes su carne y te la comes. Tú tienes entendimiento. Tú sabes muy bien lo que estás haciendo. Tú sabes que un demonio es algo que un ídolo es simplemente un excusa. Solamente un Dios verdadero. Tú lo sabes muy bien, pero no todos lo entienden así. No todos tienen esa conciencia, no por lógica, sino por conciencia.
y su conciencia está atenebrizada. Si tú te comes a alguien que ha sido ofrecido a los ídolos, esa persona se va a quedar sorprendido y atemorizado. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Tú vas a decir, yo sé perfectamente y tengo la libertad en Cristo. Yo tengo la libertad en Cristo. Por eso las cosas que ofreció, verso 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y el que hay más que es un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Para nosotros, siempre hay embargo, Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y el Señor Jesucristo, por medio de cual son todas las cosas. Nosotros por medio de Él. Pero no es todo. Todos hay este conocimiento, porque algunos habitados hasta aquí los ídolos, como comen como sacrificado los ídolos. Es una lógica. Con todo el que tú conoces la verdad y sabes muy bien de que un ídolo no es nada. No hay Dios ahí, no hay ningún poder ahí, solamente una estatua de barro. Las gentes adoran esas estatuas. Tú sabes muy bien que no hay nada ahí. Es un pedazo de madera o de cemento y nada más. Pero no todos piensan de esa manera. No todos pensaban de esa manera. Entonces, para que tú hagas esta decisión basada en la lógica, no es interesante. No es... Tú, como padre de familia, tienes que entender. Por ejemplo, tienes un hijo que le teme a la oscuridad. A la oscuridad, tú sabes bien, no hay nada en la oscuridad. Ese niño y su hermano mayor lo saben. Pero ¿qué tal si tú y tu hermano mayor se sientan y le dicen a la niña, déjame decirte la lógica detrás de las cosas de la oscuridad? Entonces dicen, bueno, dígame. Ahora voy a pensar mejor. Ellos todavía tienen esa sensación que tienen una conciencia muy tierna. Así que tú vas a acomodar esto. Le vas a explicar a la gente que son de una conciencia sensible. También en la iglesia hay hermanos débiles y hermanas débiles en la iglesia. Cuando tú hablas con un hermano fuerte, Romanos capítulo 14 te dice que recibid a los que son débiles en la fe, pero no disputes en cosas dudosas, porque uno dice que puede comer carne, el otro dice que tiene que comer vegetales. Es la misma idea. Así que cuando haces la apelación al más fuerte en fe, hermana o hermano, verso 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menores, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no sea estimulada. He descubierto que lo mundano es geográfico en muchas formas. Lo que nosotros consideramos mundano, otros cristianos en otros lugares no lo consideran mundano. Lo que ellos consideran mundano, nosotros no lo consideramos mundano. Entonces, en Europa es común, y en Alemania, después del servicio, se van a la cantina para tomarse un vaso de cerveza. Hay gentes que tienen fiestas en el mismo campamento de la iglesia. Para ellos no les molesta. Pero si cambias acá en América con los bautistas y les dices, esos se quedan perplejos sobre este asunto. Dicen, eso no es bien. Para un hermano bautista en América, estar arriba de peso no es, pero en muchos cristianos europeos lo consideran pecado. Por eso te digo, puede ser geográficamente. Charles Spurgeon fue y era pastor en Londres y conocía a muchos pastores en Londres. Tenía un amigo en particular de otra iglesia
se hablaban, se comunicaban, se telefonaban, hasta que Spurgeon encontró que aquel pastor iba al teatro. Y cuando Spurgeon se dio cuenta que no le gustó, dijo, es un entretenimiento mundano. Está hablando en entretenimiento mundano porque Spurgeon fumaba cigarros puros. Así que no había problema con no tener un puro, aún antes y después del servicio. Para él no le era gran problema, pero luego Spurgeon en una ocasión visitó un evangelista americano que se llama D.L. Moody. Sabía que Spurgeon fue a Inglaterra, visitó a Spurgeon, tocó la puerta. Spurgeon abrió la puerta, es lo que leí, con un puro en la mano. Imagínate, abre la puerta, este predicador que siempre has querido ver y está fumando un puro y te llena de humo. Y Moody lo vio. Moody era un tipo de gordito, era una persona medio redondito. Vio a Spurgeon y cómo lo vio y le apuntó así, ¿cómo es que tú, como hombre de Dios, haces eso? Spurgeon le contestó sonriendo. Y le apuntó a su pancita y le dijo, de la misma forma que tú como hombre de Dios puedes hacer eso. Estás viendo lo que están haciendo. Tú eres el templo. Entonces, yo creo que es el mundo geográfico. Cuando se trata de esto o de áreas grises en nuestra vida, te ven que estás comiendo carne que fue ofrecida a los ídolos. Supongamos que tú decides ir a una cantina local y tomarme un cóctel, una margarita. Bueno, si alguien ve a Pastor Skip tomándose un par de margaritas, le va a decir, vi que Skip estaba en la cantina local tomándose una margarita. ¿De veras? Si él lo puede hacer, yo lo puedo hacer también. Y especialmente si alguien en aquel grupo que está luchando con el alcoholismo va a ser detrimental. Entonces Pablo, tratando de decir todo esto, porque con el verso 11 dice, ¿acaso el hermano debe de hablar por el conocimiento tuyo se pierde el hermano débil porque Cristo murió? De esta manera pues, pecando contra tu hermano, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Es una gran afirmación. Yo tengo la libertad de comer lo que yo quiera, pero si tu hermano tropieza, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Veamos esta ideología. En griego decían, yo puedo hacer todo lo que yo piense. Yo soy el árbitro de mi existencia. Yo puedo hacer lo que yo soy. Esa era la libertad griega. El siglo V después, el hombre es la medida de todas las cosas. Quiero decir que yo soy mi propio juez de todo lo que yo hago, mi propia examinación. Es el punto de vista liberal de los griegos. Los mujeres modernos en América, hombres y mujeres, hacemos. Pablo dice, el punto de vista cristiano es que yo puedo hacer todo, pero yo considero, hermanos y hermanas débiles en las decisiones que yo haga. Tengo esa libertad, no estoy bajo la ley, pero que hay otras cosas que las tengo que hacer mis decisiones. Entonces, si tú recuerdas de los estudios pasados, hace como 2 semanas, presenté tres pruebas, 3 áreas gris. El principal número 1 es de que es utilitario, que es bueno, que es útil, beneficiar, es útil. Pablo dice en 1 Corintios 6, puede hacer todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas son de beneficio, útiles para mí. Ese es número 1. En número 2, la prueba de autoridad. Así que con esto va contra Pablo está diciendo, 1 Corintios capítulo 6 y 10, todas las cosas me son legítimas, pero yo
No caeré bajo el poder de nada. No voy a caer en una actividad que eventualmente me va a esclavizar mi vida. Pablo dice, si tú vas a decir, cada vez que llego a mi casa yo me voy a tomar un traguito y después, para cuando menos pienses ya vas a tener el vicio. El número 3, caridad, amor. 1 Corintios capítulo 10, todas las cosas me son libres, pero no todas las cosas edifican. Y es el punto de vida. No todo edifica. Entonces, yo solamente voy a hacer las cosas que edifican el cuerpo de Cristo. Y si no, no voy a estar compartiendo con la carne que compré ofrecida a ídolos frente a mi amigo que ya me reprendió. No le voy a decir, tú también puedes comer, porque hay un hermano que no comprende como tú. Él no ha crecido. Pero cualquiera que sea la libertad que tú tengas, comerte una hamburguesa o no, esa es tu libertad. Oremos. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de pasar en estos asuntos profundos, estos versos del capítulo 7 y 8. Señor, gracias, porque por tu Espíritu nos has dado el entendimiento de algunas de las situaciones locales, de las aplicaciones a estas áreas griegas de nuestras vidas. Señor, yo te pido que nosotros tengamos amor los unos con los otros, amarnos el uno con el otro, que no nos aferremos a nuestros derechos todo el tiempo, sino que seamos gentes inteligentes, que si hay algo que debes tenemos que hacer como cristianos, si es algo que eventualmente pueda controlar mi vida, y que esto puede ser algo que puede hacer trompezar a otros hermanos, en el nombre de Jesús, amén y amén.